Hola, te saluda Carolina González. Te quiero dar la bienvenida al paso número 10 de nuestro sistema de duplicación, el cual es mentorías y llamadas de estrategia, o incluso se puede manejar como reuniones o citas de estrategia. Vamos a ver dos herramientas en esta oportunidad y una de esas herramientas son las hojas de trabajo y la otra herramienta que tenemos es las hojas que vamos a usar en la mentoría para trabajar con nuestros downlines. Entonces, quiero primero que todo mostrarte la hoja de trabajo de Constructor Elite, Premier y Plata e indicarte un poco cómo se debe llenar esta hoja de trabajo en pro de alcanzar una meta. Entonces, si tú eres un gerente, eres un director, un ejecutivo y estás en la búsqueda del rango Elite, pues entonces esta es una muy buena hoja de trabajo para que tú la llenes y puedas aterrizar mucho más esa meta, en qué acciones debes realizar para poder alcanzarla. Entonces, ¿cómo se llena la hoja de trabajo Constructor Elite? Esta hoja es muy importante que aquí puedas colocar tu nombre completo e incluso tu ID, que eres, pues si eres la persona que está llenando la hoja o si lo estás haciendo con un downline, quede con el nombre de él y que tú te quedes al finalizar con una copia de esa hoja para saber cuáles fueron esos acuerdos que se hicieron y tú tengas muy claramente qué fue lo que trabajaste con esa persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Suma el volumen del LRP que tu equipo tiene programado y anótalo en la casilla número 1. Quiero mostrarte lo siguiente. Si tú vas a través de maitoterra.com y tú haces clic en servicios al distribuidor, genealogía detallada, árbol gráfico, tú vas a poder entrar a tu oficina virtual e identificar cuáles son las plantillas que tiene la gente puesta en su sistema. ¿Qué sucede con Latinoamérica? En Latinoamérica, a veces las plantillas no son tan reales a lo que el pedido de la persona va a ser efectivo en el mes. Entonces, tomamos mejor el volumen del cierre del mes anterior y lo manejamos más o menos al 70%. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la retención en doTERRA es aproximadamente del 70%. Entonces, si una persona el mes pasado hizo un volumen de 2.000 puntos, vamos a manejar acá el 70% de ese volumen, que en este caso sería 1.400 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Dice, resta la casilla 1 a 3.000 para descubrir el BO, volumen de organización, faltante para alcanzar el rango de lead. Entonces, ya sabemos que 3.000 es el volumen que se requiere para calificar el lead y lo hemos visto a través de todas las conferencias que hemos tenido. Entonces, la casilla 1 es 1.400, entonces aquí el resultado será 1.600. 3.000 menos 1.400 es 1.600. Y dice lo siguiente, divide la casilla número 2 por 500 para encontrar la cantidad de clases requeridas. Resulta que en Estados Unidos el promedio de volumen por clase es aproximadamente 500 puntos. Y consideramos que, bueno, están en Estados Unidos, es un volumen muy alto por clase. En la práctica, en Latinoamérica, el volumen puede ser un poco menos. Entonces, para ser mucho más aterrizados a la práctica y a nuestra realidad, nosotros consideramos que el volumen promedio por clase es de 100 puntos, bien sea que una persona se afilie o que realice compra de productos. Quiere decir que si para Latinoamérica el volumen de clase es de 100, entonces 1.600 dividido 100 sería 16. Quiere decir que para lograr la calificación esta persona que tuvo un volumen el mes pasado de 2.000, pero para ser más aterrizados estamos trabajando con el 70% de ese volumen, necesitaría hacer 16 clases este mes para poder alcanzar el volumen de 3.000 puntos y lograr su calificación elite. Entonces, ya sabemos cuántas clases debo hacer. Ahora, la pregunta es, ¿las clases las debo hacer yo sola o las puedo hacer con mi equipo?
La idea es que tú puedas identificarlo a los constructores y compartidores que te ayudarán con una clase al siguiente mes. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a colocar acá los Cs, los CCs y los U que te van a ayudar a hacer estas 16 clases. Es muy importante que identifiques claramente quiénes son esas personas, a quienes les has dado la muestra, a quién quiere ser anfitrión de una clase, porque la idea es que puedas en 4 semanas destinar un tiempo adecuado para poder desarrollar estas 16 clases. Entonces aquí vas a colocar los nombres de esos constructores y compartidores. Programa el número de clases que se muestra en el paso 1, casilla 3, hasta antes del tercer viernes del siguiente mes. ¿Por qué? Porque tú vas a tener desde el primero hasta ese tercer viernes para que en la semana final del mes tú puedas hacer seguimientos y cierres y puedas cumplir con tu meta. Entonces, esas clases van a estar distribuidas durante las 3 primeras semanas del mes para alcanzar ese resultado. Entonces, aquí vas a colocar esos datos. En el punto número 4 dice, fija incentivos para cada constructor o compartidor que los motivará a alcanzar sus metas. En este caso, estamos hablando que hay personas que podemos trazarle la meta de que sean gerentes, de que sean directores o que sean ejecutivos y los debemos incentivar de alguna manera. Por ejemplo, podríamos, a través de nuestros puntos de recompensas por lealtad, esos puntos los podemos usar para incentivar a nuestra gente. Podríamos decirle, mira, si tú te calificas a gerente este mes, yo te voy a dar un limón de 15 mililitros. O si te haces ejecutivo, yo te voy a dar una menta de 15 mililitros. Y tú puedes empezar a plantear incentivos que motiven a esas personas a moverse ya que están en sus primeras etapas del negocio. Entonces aquí vas a fijar los incentivos y al finalizar vamos a dejar unas notas si es necesario. Ahora vamos a ver la hoja de constructor Premier. Entonces hemos dicho que el Premier es aquel que tiene 5.000 puntos de volumen de organización y tiene mínimo 2 piernas calificadas como ejecutivo y cada ejecutivo mueve 2.000 puntos de volumen de organización. Esos ejecutivos tienen que ser enrolados por ti y deben estar en diferentes piernas. Entonces, ¿qué nos dice la hoja de trabajo de Constructor Premier? Tenemos el mismo ejercicio que hicimos en el Elite, pero ahora por cada pierna. Entonces tú vas a ir a buscar, podemos identificar cómo cerró el mes anterior esta persona para saber cuántas clases necesitamos. Podemos decir que la primera pierna el mes pasado cerró con 1.400 puntos. Entonces el mes pasado cerró con 1.400. Dice, resta 2.000 al volumen de la casilla 1 para determinar el volumen de organización requerido por este ejecutivo. Entonces aquí vamos a poner 2.000 menos 1.400 son 600. Sí, lo que estamos hablando aquí es que el volumen promedio por clase en Latinoamérica es aproximadamente 100 puntos. Entonces aquí esta persona necesitará 6 clases para poder alcanzar su meta de ejecutivo este mes. Supongamos que la pierna número 2 el mes anterior cerró con 1.000 puntos. Entonces, si vamos al porcentaje, quiere decir que contamos con aproximadamente 700 puntos de recompra de esa gente. Como lo que necesita para ser ejecutivo son 2.000 puntos, quiere decir que necesita 1.300 puntos nuevos este mes. Y teniendo en cuenta el volumen de cada clase, entonces dividimos por 100 y nos da 13 clases para esta persona. Y si tenemos un volumen extra, una tercera patica o una tercera pierna con la cual se pueda realizar una actividad, es importante ir creciendo equilibradamente. Entonces, el volumen extra para este caso puede ser una persona que haya cerrado también con 1.000 puntos. Entonces, si yo necesito que esta persona mueva 2.000 puntos y esta mueva 2.000 puntos, esta persona necesitará mover 1.000 puntos. Quiere decir que yo puedo restarle 1.000 menos 700, me va a dar 300 puntos y para esta tercera patica, entonces estaría necesitando 3 clases. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 300 entre 100
que es el volumen promedio por clase aproximado en Latinoamérica. Entonces ya sé que con la pierna número 1 debo hacer 6 clases este mes, con la pierna número 2 debo hacer 13 clases y con la pierna número 3 debo hacer 3 clases. Es muy importante identificar que las paticas más débiles son las que más apoyo y trabajo necesitan. A veces nos dejamos absorber el tiempo por estas patas más fuertes que están pidiendo un mayor apoyo, una mayor colaboración porque están súper comprometidos con el negocio y sin darnos cuenta, en todo el mes nos la pasamos trabajando con estas personas que ya van muy bien y empiezan a crecer nuestras estructuras de forma muy desequilibrada. Por eso es muy importante que tú, después de haber identificado cuánto tiempo le vas a dedicar al negocio, tú puedas, y una vez estés creando ya estructuras y tengas grupos con los cuales trabajas, tú le puedas destinar un promedio adecuado a cada pierna importante de tu negocio. Entonces, aquí en las actividades para la pierna 1, que vienen siendo estas 6 clases que se deben hacer, tú dices aquí, nombra los mejores 3 constructores de la pierna 1. Entonces, puede que tú tengas tu frontal y ese frontal tenga 2 o 3 personas en profundidad que son muy buenos, que hacen sus clases, que están muy comprometidos, entonces los vas a colocar acá. Eso mismo vas a hacer para la pierna 2. Vamos a venir a identificar quiénes son estas personas capaces y comprometidas de este grupo y lo mismo vamos a hacer con la pierna 3. Una vez tengamos eso identificado, vamos a planear clases hasta el tercer viernes del siguiente mes para el logro de la meta. Entonces, con estos 3 o 4 constructores que tengamos en la pierna 1 vamos a programar clases. ¿Cuántas? 6. Con los constructores de la pierna 2 vamos a programar 13 clases y con los constructores de la pierna 3 vamos a programar 3 clases. Una vez tengamos esto definido, tú puedes también tener incentivos para cada uno de esos constructores. Los incentivos no necesariamente tienen que ser producto, también puede ser material, herramientas, bolsitos, frasquitos de microdosis, o puede ser acceder a un entrenamiento especial, que le des un aroma touch completo. Son incentivos para que la gente se sienta motivada para salir a trabajar y ayudarte en pro de tu meta. Entonces, cuando tú lo ves de esta manera y sabes cuántas clases deberías destinarle a cada grupo, es mucho más aterrizado y te va a permitir invertir tu tiempo de manera adecuada. La hoja de constructor plata es como el equivalente a 3 hojas de trabajo de lead. Tú podrías entregarle mejor a cada uno de tus frontales importantes una hoja de constructor elite y de esa manera tú vas a poder construir y tener claro cómo va a ser tu hoja de trabajo. Pero si quieres llenar esta, lo puedes hacer. Entonces es el mismo proceso. Identifica cuál fue el volumen con el que cerró tu frontal el mes anterior. Vamos a trabajar con el 70% de ese volumen del mes anterior. A 3.000 le restas el valor de la casilla 1, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, supongamos que la persona igual cerró con 2.000 puntos, entonces tenemos 1.400 porque trabajamos con el 70%, entonces quiere decir que aquí se necesitan 1.600 puntos, entonces necesitamos 16 clases. La pierna número 2, supongamos que cerró con 4.000, entonces 2.800. Entonces aquí serían 200 y 2 clases. Supongamos que la pierna número 3 cerró con 3.000, entonces ponemos 2.100, colocamos aquí 900 y 9 clases. Entonces, una vez yo puedo identificar a un número de clases aproximado por cada pierna, yo vuelvo y hago lo mismo. Identifico quiénes son los constructores más importantes de la pierna 1, de la pierna 2 y la pierna 3. Planeamos las clases. ¿Por qué hasta el tercer viernes del siguiente mes? Ya les dije, porque en la semana final hacemos seguimientos y cierres para el logro de la meta. Entonces la idea es que todas estas clases se hagan hasta esa tercera semana. Aquí hay una pequeña agenda para que coloquen las fechas, las horas y el lugar y quién va a ser el presentador.
Y por último también están los incentivos para los constructores en pro del logro de esta meta. Entonces, estas hojas de trabajo son muy fáciles de manejar y son muy importantes. Como les digo, si nosotros sabemos en dónde debemos enfocar adecuadamente nuestro tiempo, vamos a ser más efectivos y vamos a tener mayores probabilidades de calificarnos. La mayoría de las veces, esta patica, que es la más fortalecida para esta organización, puede ser la que más constructores tenga, la que más personas estén desarrollando el negocio, la que más cantidad de personas requieran tu ayuda. No dejes que toda tu agenda se destine a esa patica, porque cuando menos pienses, más rápido de lo que te imaginas, esa patica va a estar tan fortalecida y tan grande que ya va a ser muy complicado equilibrar estas otras dos. Entonces es muy importante que tú vayas equilibrando tu trabajo y vayas creciendo lo más parejo que se pueda en las tres piernas. También cuando sucede este tipo de cosas y hay piernas que empiezan a crecer más rápido que otras, te recomendamos que te vuelvas un experto en duplicar el sistema y que esos líderes de esas paticas o piernas fuertes se ciñan al sistema y se encarguen de duplicarlo también con sus otros líderes hacia abajo. De esta forma tú vas a garantizar que vas a tener mayor libertad de tiempo, vas a empoderar a esos líderes a que ellos mismos hagan su trabajo, hagan sus clases y no estén dependiendo de tu presencia para poder salir adelante en su negocio. Entonces, lo más importante es que cuando tú veas que hayan equipos que están creciendo muy rápidamente, la mayor parte del tiempo que vas a destinar con ellos es para las mentorías y para ayudarles con todo el proceso de estructuración, pero la parte operativa ya es un equipo que debería estarla haciendo solo. Entonces, estas son las tres hojas de trabajo para constructores Elite, Premier y Plata. A continuación vamos a ver las hojas de mentoría. Esta es la primera hoja de estrategia semanal, que es para uso del upline. En el momento en que te vayas a reunir para hacer una sesión de estrategia con un downline tuyo, la idea es que tú tengas una copia de esta hoja que es para ti y tu downline va a tener una hoja que es especial para él. Entonces ambos van a tener una hoja donde van a empezar a escribir cosas importantes de esta llamada de estrategia o de esta sesión de estrategia si es face to face, si es personal. Entonces, estas sesiones de estrategia más o menos tienen una duración de 30 minutos en el cual tú te reúnes con esta persona y toman decisiones importantes para la construcción de la organización. En el paso número 1 dice reconexión y preguntas de descubrimiento. Entonces, la idea es que tú te acerques más a ese downline y le preguntes acerca de la semana, de la familia, del trabajo, si tiene otro trabajo aparte de doTERRA, y coloques aquí cosas importantes, como situaciones que puedan marcar o impactar su trabajo también en doTERRA. ¿Cómo te has sentido en doTERRA? ¿Qué fue lo mejor que te pasó en tu negocio esta semana, o sea, la semana pasada? ¿Qué fue lo más frustrante que ocurrió con tu negocio esta semana? Y aquí vas a colocar estas situaciones y si tú le puedes ayudar de alguna manera resolviendo alguna situación frustrante, pues es el momento de colaborar. En el caso de que no, y si tú eres plata en adelante, recuerda que tú tienes acceso a un ejecutivo de cuenta que te puede colaborar con situaciones muy puntuales en el desarrollo del negocio. En el paso número 2 dice revisión de metas, prioridades y acciones de la última semana. La idea de estas sesiones de mentoría con tus líderes es que se hagan el primer día de la semana, el lunes. Se recomienda que se puedan sentar a conversar acerca de esto y siempre se analiza la semana anterior. Entonces, en revisión de metas, pues van a analizar según las metas que hayan planteado la semana anterior, cómo fue y cómo se desarrollaron y según el orden de prioridades, pues qué pudo afectar el hecho del cumplimiento o no de las metas. Revisión de la hoja de construcción. La idea es que tu downline debe llenar, puede ser contigo o si él ya lo sabe hacer, puede llenar la hoja de constructor Elite, constructor Premier o Plata, según sea el caso. Y la idea es que en estos puntos coloquen
¿Quién será la persona o el anfitrión de las clases que determinaste tú en las hojas de construcción que debían hacer este mes para alcanzar una meta? ¿Cuántas clases necesitas colocar en cada equipo? También lo vas a colocar aquí. ¿Cuántas clases por pierna vas a desarrollar? Y si ya elegiste tus incentivos, promociones para la pierna que califique el siguiente mes. ¿Has hablado de esos incentivos con tus líderes? Entonces, estos son preguntas que tú le puedes hacer a tu downline para ir validando toda la información que les hemos contado. En el paso número 4 dice, identifica 3 prioridades para la semana siguiente. ¿Cuál es tu primer meta o prioridad de la semana siguiente? ¿Cómo lo harás? ¿Cuándo lo habrás terminado? Y colocar una fecha. ¿Cómo puedo apoyarte para que cumplas esta meta? La segunda prioridad, se hacen las mismas preguntas, ¿cómo lo harás? ¿Cuándo lo habrás terminado y cómo puedo apoyarte para que cumplas esta meta? Si es que vas a hacer un taller, cuántas clases vas a desarrollar, cuántas mentorías has programado con tu gente, o sea, todos esos puntos importantes que debes tener en cuenta para tu equipo. ¿Y cuál es tu tercera meta o prioridad de la siguiente semana? ¿Cómo lo harás? ¿Cuándo lo habrás terminado? Fecha y cómo puedo apoyarte. En el paso número 5 dice, ambos, upline y downline, marcan en sus calendarios las fechas. Entonces, alguien se podrá preguntar, alguien muy nuevo, ¿qué es upline? ¿Qué es downline? El upline es tu líder, la persona que te invitó al negocio, que te afilió a doTERRA, y tú serías el downline. Y en el caso tuyo, tú serías el upline de las personas que estás trayendo a tu negocio, y esas personas que tú invitaste serían tus downline. Este es un calendario que les coloqué aquí para que lo puedan marcar y puedan juntos planear cuáles son esas actividades importantes que van a desarrollar la siguiente semana. Ustedes ya le pueden colocar aquí las fechas si son, para que sea más claro para ustedes. Y asuntos importantes para recordar, algunas notas extras y acuerdos que hagan en el momento de la mentoría. Y la hoja de estrategia semanal para uso del downline es muy similar. Les recomendamos que marquen aquí su nombre, el ID y la fecha. Y lo que dice es lo siguiente, en el paso 1 para el downline, que es la persona que va a recibir la mentoría, la idea es que tú tengas preparada para esa sesión de estrategia la hoja de trabajo Elite, Premier o Plata, según sea tu caso, de acuerdo a esa meta que tengas más cercana, pues tú vas a llenar esa hoja para poder poner aquí los datos correctos. Si tu hoja de trabajo ya está llena, pues la idea es que la puedas revisar con tu upline en esa sesión de mentoría o de estrategia. Segundo, revisión de metas. Pues hablamos un poco de eso en la hoja inicial, porque ambos deben colocar más o menos lo mismo para que cada uno quede con la información y puedan hacerle seguimiento. Revisión de la hoja de construcción, lo mismo, quién estará dando las clases, cuántas clases necesitas colocar en cada equipo, si ya elegiste tus incentivos, promociones para cada pierna, si ya has hablado de esos incentivos con tus líderes, identificar lo mismo, las 3 prioridades para la semana siguiente. Y es muy importante que aquí tú coloques cómo tu upline te va a ayudar para esta prioridad en pro de la meta que tienes para ese mes. Luego, la segunda prioridad o meta y la tercera prioridad o meta, ambos upline y downline, van a marcar en sus calendarios las fechas a las cuales hayan llegado a diferentes acuerdos en la llamada o en la sesión de mentoría y asuntos importantes para recordar. Yo creería que en esos asuntos importantes para recordar sería muy bueno que tú vayas llevando una secuencia de los pasos del sistema y puedan escribir allí si la persona se vio el video de cada paso, en qué paso va, cuál es el siguiente paso del sistema y si ha podido desarrollar las tareas. Esto te va a permitir que esa persona adquiera toda, digamos, esta información valiosa del negocio y pueda avanzar mucho más rápido. Entonces, dentro de estas sesiones de mentoría, se hace necesario que esos downline, que tú, si eres el downline que está recibiendo la mentoría, se comprometa a ver los videos de sistema de duplicación y las clases de educación continua. Creo que a lo largo de todos estos entrenamientos todavía no hemos hablado de las clases de educación continua, que también son parte de nuestro sistema
y que ese tema lo va a tocar en el siguiente entrenamiento Rolando, donde vamos a hablar de la agenda semanal de éxito y allí vamos a tocar ese tema de las clases de educación continua, que es todo el entrenamiento que tiene que ver con producto. Entonces, mínimo, una persona comprometida debería estar accediendo a un entrenamiento de negocio y a un entrenamiento de producto semanal. Entonces, eso sería bueno ponerlo aquí en esas anotaciones importantes y si ha hecho las tareas, pues también va a ser importante para ti hacer un seguimiento de todo ese proceso. Bueno, eso es todo lo que teníamos para compartir el día de hoy. Como les decía ahora, nuestro siguiente entrenamiento es Agenda Semanal de Éxito. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro entrenamiento del sistema de duplicación. Entonces, por ahora no es más, me despido. Muchísimas gracias por el compromiso y por la asistencia.